Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a explicar cómo sacar un render desde iRay directamente adentro de Substance Painter. Hay muchos que lo que hacemos es sacar el trabajo de Substance Painter y lo mandamos a otro software para hacer un render, ya sea el Marmoset Toolbag, V-Ray, Blender, Paracycles, etc. Pero lo cierto es que Substance Painter viene con un motor de render integrado que utiliza Ray Tracing. No se equivoquen, el Ray Tracing no es algo nuevo. Lo que es nuevo es que ahora se puede considerar que funciona en tiempo real. Pero es un tema del que no voy a hablar específicamente en este video. Lo que sí vamos a ver es cómo hacer un render directamente desde Substance Painter. Mucho mejor de lo que se ve en nuestro viewport de trabajo. Para empezar, han de saber que las opciones de render se combinan un poco entre lo que se puede previsualizar de render en el viewport y el resultado final. Para empezar, acá tengo un modelo de una de las capacitaciones que doy a empresas, por ejemplo. En este caso están empezando a aprender a usar Substance Painter. Y este es un modelo muy simple, hecho desde una caja y una línea y un spline. Tiene muy poquitos polígonos, son todos quads. Y voy, por ejemplo, a Display Settings, en donde voy a poder setear algunas cosas que luego se van a mejorar cuando pase a iRay. Antes de ver las opciones de render realistas, voy a hacer clic acá abajo de todo en Show Mesh Wireframe para ver un poco cómo está compuesto el modelo. ¿Sí? Les comentaba, son todos quads, modelo muy simple, partimos de una caja. Y acá el pomito, la manija, le hicimos con un spline, con una línea 2D, y lo mismo para las patas. Saco el Show Mesh Wireframe. Bueno, ahora sí, ¿qué cosas de render podemos empezar a ver en nuestro viewport? Ahí mismo, en Display Settings, una de las primeras cosas que podemos hacer y que ya sabíamos desde antes es cambiar y rotar el entorno. Con Shift y clic derecho, mantengo Shift y clic derecho, puedo rotar el entorno. Esto, como se puede ver, cambia el parámetro Environment Rotation, que está por acá. A su vez puedo cambiar la exposición del entorno. ¿Sí? Que esto me va a dar más o menos iluminación. Después hay una propiedad que dice Environment Blur y se puede borronear, pero el tema es que yo no tengo seteado para que se vea el entorno de fondo. Cuando pasemos a iRay va a aparecer el fondo y vamos a tener que sacarlo porque normalmente queda desprolijo. Algo que se puede habilitar en el viewport de tiempo real son las sombras, que cuando las activemos nos vamos a dar cuenta que al no tener iluminación indirecta, las sombras van a tapar por completo el lado contrario del modelo que esté expuesto a la luz. Y también partes propias del modelo van a proyectar sus sombras sobre el mismo. Y esto se va a ver horrible. Por eso, para simular un poquito de rebote de luz indirecta, lo que haríamos sería bajar Shadows Opacity. Vamos a decir que ahí, por ejemplo. Y esto nos da una mejor idea de cómo se puede llegar a ver el modelo iluminado. ¡Ojo! Si las sombras están desactivadas, en iRay igual se proyectarían sombras porque en iRay estaríamos teniendo el cálculo de iluminación global. Bueno, entonces con esto ya tenemos una pequeña mejora en el viewport de tiempo real. Una mejora visual, pero para trabajar es muy molesto que haya sombras. Así que para trabajar normalmente conviene que estén desactivadas. Después por aquí abajo tenemos las propiedades de cámara, por aquí abajo o cliqueando en la solapa correspondiente. El Field of View o el ángulo o campo visual de 49 grados es un poco amplio y acá abajo se puede ver un parámetro que yo manejo mucho mejor y es la longitud focal. La longitud focal es básicamente qué tipo de lente tiene puesto la cámara y está en 17 milímetros. 17 milímetros es un campo visual muy amplio, es prácticamente un gran angular. Para hacer los renders yo les recomiendo que vayan entre 28 y 50 milímetros. Voy a poner algo un poquito más promedio. Voy a mandar acá 35 milímetros. Le pongo Enter y me alejo. 35 milímetros va a reducir la distorsión que se genera a los costados y hacia el fondo del modelo. ¿Sí? Lo ideal es que el modelo se siga viendo más pequeño en donde están las partes más lejanas. 35 es un buen número, pero le voy a dejar un poquito más. 30. Lo dejo ahí, en 30 milímetros.
Por otro lado, acá hay parámetros que están en gris. Distancia de foco y apertura. Esto depende de la profundidad de campo. Para activar la profundidad de campo en el viewport de tiempo real, tenemos que habilitar los efectos de post, o los post efectos, o los post filtros, o como le quieran llamar. Lo habilitamos y acá tenemos un montón de opciones para post procesar la imagen que estamos viendo. Voy a saltar directamente a DOF, Depth of Field. Después voy a mencionar los otros. Voy a abrir DOF y lo voy a habilitar. Cuando lo habilite probablemente no vea ningún cambio, pero sí se habilita Focus Distance y Aperture. Para empezar a darles efecto de desenfoque, o mejor dicho profundidad de campo corta, tengo que aumentar la apertura. Entonces voy subiendo a poquito acá apertura. Este parámetro es muy sensible, así que ojo con los números que elijan. Ahí por ejemplo tengo de apertura 2.5 y se ve medio raro, ¿no? Se empieza a ver borroso pero mal. Puedo cambiar la distancia de foco desde este deslizador, pero es mucho más simple usar control, clic del medio sobre la parte que quiero tener en foco. Voy a usar control clic sobre la manija y voy a reducir la apertura, no quiero que se borronee todo tanto. Pero el efecto no tiene una gran calidad. La verdad es que no tiene una gran calidad. Esto obviamente es porque lo estamos viendo en tiempo real. Y la idea de esto es tener una idea de cómo se va a ver fuera de foco. Pero puede servir. En Color Correction podemos hacer algunas correcciones como de saturación, contraste, brillo, el bias que vendría a estar relacionado con la curva. Tenemos un deslizador específicamente para ponerle una tonalidad sepia y más abajo cambiar el balance de blanco. Recuerden que esto es post proceso. Por lo tanto, si aumentamos el brillo demasiado, eventualmente la imagen se empieza a sobreexponer o a quemar. O si cambio el contraste, bueno, el resultado la verdad es que no es súper bueno, siendo un post proceso. Por supuesto que 0 de contraste me va a dar una imagen en blanco. 1 es el parámetro predeterminado. Si alguna vez están jugando mucho con los valores y les horroriza el resultado, cada una de estas propiedades tiene el Restore Defaults y vuelve a lo predeterminado. Puedo cambiar, como les decía, también la temperatura de color, si quiero que sea más frío o más cálido. Voy a dejar desactivado el efecto de Color Correction, no me interesa hacerle ninguna corrección de color. Después está el Tone Mapping, ¿sí? Ojalá se pudiera cargar algunos LUT acá, pero no se puede. El Tone Mapping puedo cambiar la exposición y el gamma. A diferencia del otro, esto está cambiando las curvas directamente, las curvas de contraste o de gamma LUT justamente. Entonces acá puedo jugar un poquito más con lo que serían los highlights y los shadows. Aunque acá solo está como exposure y gamma, no nos da mucho control de post esto. Pero sí puedo cambiar la función de la curva de gamma. Puedo usar lineal, linear saturation, puedo usar Reinhardt. El Reinhardt lo uso bastante yo para algunos renders en particular. Le voy a devolver el gamma a 1, que es el que tenía. Le voy a bajar el mapping factor ahí, a 1.25. Ah, no, 1.25. Y esto del mapping factor es básicamente qué tanto afecta a la imagen original. Es como una mezcla, ¿no? Puede ser positiva o negativa. Con 1.25 ahí tengo una pequeña diferencia, una leve diferencia. Creo que me voy a quedar con esa corrección. Después tenemos acá Glare. El Glare lo que hace, si lo habilito, es generar un brillo, un resplandor en las partes más brillantes del modelo. Puedo aumentar acá la luminancia, el threshold para que se limite más a las áreas más iluminadas y no me tome todo el modelo. O sí, si quiero generar un aspecto así medio de neblina o más surrealista, de onírico, algo tipo onírico. Hay algo que a mí mucho no me gusta del Glare que tiene esto, y es que
a los efectos de brillo o de sobreexposición que van directo a la cámara, yo le suelo poner un pequeño bloom, ¿sí? Un resplandor. Y de hecho acá abajo está la lista desplegable de formas que tiene. Y hay un montón de formas que tiene la estrella que se genera por este brillo, por este resplandor. Pero el modo bloom sigue agregando líneas, sigue agregando strikes horizontales. Esto es muy de Michael Bay, de todas las películas de Michael Bay. Y la verdad es que a mí no me agrada que tenga esas líneas horizontales. No hay forma de desactivarlas. Puedo manipular el threshold, el remap factor para reducirlo, pero nunca se van del todo. Entonces, la verdad es que ese efecto acá directamente no lo utilizo. En todo caso, lo pongo después en Photoshop o en Lightroom, etc. Y el viñetado, si es algo que le pongo a casi todos mis renders. Básicamente va a oscurecer los bordes de la imagen. Esto tiene que ver con algo fotográfico, que depende del tipo de lente, de la cantidad de apertura y cómo está configurada la exposición de la cámara. Se genera este efecto en donde las esquinas o los bordes del lente van a generar que la imagen se vea más oscura. Le voy a poner un poquitito, ¿sí? El Lens Distortion no tocaría nunca, porque cumple su función de generar una distorsión esférica que lo hace bastante bien. El problema es que le quita mucho la nitidez al resultado, por lo menos acá en el viewport en tiempo real, ¿sí? No lo usaría para nada. En todo caso lo puedo usar en post después sin resultados destructivos en la imagen. El anti-aliasing lo podría activar para evitar este serruchado que se ve en alguna de las líneas del modelo, como se puede ver acá en el borde del cajón. También en el borde de arriba, pero hay como algunos glitches, ¿sí? Que van sucediendo. Y es un tiempo de postproceso que la verdad que no es necesario para trabajar en tiempo real. Y me molesta mucho que baile el borde del modelo, así que lo voy a quitar. ¿Puedo aumentar las acumulaciones acá? Ah, no, aún así se sigue viendo mal, así que chao. ¿Sí? Después está el Subsurface Scattering. Esto es para simular cosas como piel, cera o cualquier material translúcido. Pero ojo, el Subsurface Scattering es un efecto que funciona en el OpenGL en tiempo real, acá en Substance Painter. Y el iRay no es compatible con esta configuración, por ende no vamos a poder hacer el Subsurface Scattering cuando hagamos el render final. Por esto no lo activaría, porque prefiero tener realmente una vista acá en tiempo real de cómo se van a ver los materiales después en el iRay. Si simulo un Subsurface Scattering en tiempo real, pero después en el iRay no está, estoy un poco perdido en el resultado. No sé lo que estuve trabajando si no tengo una vista previa de cómo se va a ver. No va el Subsurface Scattering en este caso. Bueno, y acá está lo del Color Profile, que yo decía, ojalá esto tuviera para cargar unos LUT, y está como Color Profile, justamente. Tenemos estos LUT para elegir. No podemos tirar una vista previa rápida, hay que ir cliqueando cada uno, a ver si alguno me convence. Para darle ese efecto de filtro cruzado, de saturación, por ahí, en donde los brillos tengan una tonalidad cálida y las sombras una tonalidad fría. Y ese tipo de cosas. Me voy a quedar con el Gamma 2. ¿Sí? Es una pequeña corrección que va a levantar las sombras un cachito. Después más abajo está el filtro anisotrópico. Esto lo dejaría tal como está. Anda bien así. Es decir, lo puedo aumentar, pero la verdad es que no voy a notar una gran diferencia. Se va a borrar un poquitito la nitidez de la textura si lo empiezo a subir mucho. El camera frame tiene que ver con la resolución de render que después setee dentro de Array. Así que de este momento el camera frame me coincide con el viewport. Por lo tanto no voy a ver nada si lo activo o lo desactivo. Y esto ya es para un momento de trabajo, ¿no? Esconder acá la punta del pincel mientras trabajo, por ejemplo. Esto es predeterminado. El wireframe, que les mostré antes, se puede ver la malla del modelo, cambiar el color de la malla para apreciarlo un poco mejor dependiendo de los materiales.
Y eso es todo lo que puedo configurar para ver en tiempo real. E insisto, la mayoría de las cosas que toqué van a afectar lo que se ve en iRay. Ahora sí, cierro esto. Pongo mi mueblecito por acá. Y para activar iRay hago clic en esta cámara que está por acá arriba. Entonces, lo primero que voy a ver es la mesa con un HDR de fondo, que es el HDR que puedo haber elegido mientras estaba trabajando para iluminar el modelo real. Básicamente se ve apoyado sobre el piso. Es bastante lento al principio, ¿sí? Porque está calculando, está haciendo un render, pero igual se puede interactuar. Cada vez que deje de interactuar, el render se va a ir actualizando. Y vamos a ver desde dónde configurarlo. En la lupita que aparece acá voy a tener las opciones de calidad y de salida. Como se puede ver acá en el estado dice renderizando. O sea, hay pause, hay re-rendering. Y abajo están las opciones de calidad. Muestras mínimas y máximas. Esto, salvo que tenga muchos materiales y muy complejos y se siga viendo granulado después de 60 segundos, el predeterminado es 10 en realidad. 10 segundos es el tiempo predeterminado de render. Lo que sucede es que este proyecto yo ya lo rendericé en otro momento. Entonces, muestras mínimas siempre suele venir en una. Después muestras máximas 1000. Máximo tiempo de render 10 segundos. Es decir que en 10 segundos tiene que resolver este render. Y Caustic Sampler Enable. Esto va a permitir cáusticas de reflexión y de refracción. Lo voy a dejar desactivado. Y ahora que dice 10 segundos, lo voy a despausar. Y acá lo que vamos a notar es que a los 10 segundos se detiene, aunque no haya llegado a las 1000 muestras. Pasaron 10 segundos, generó 390 muestras. El render se ve bien en realidad. Casi que... ¿qué le puedo mejorar? Sí, si lo dejo más tiempo, se generan más muestras... El resultado es más realista porque la luz rebota más veces, se calcula mejor la oclusión de ambiente real, las reflexiones, si hay cáusticas también, etc. Lo voy a dejar así en 10 segundos y paso a las opciones visuales. Las opciones visuales son las mismas que ya vimos, con alguna cosa distinta, alguna pequeña cosita. Por ejemplo, acá en entorno puedo seleccionar o cambiar el HDR tranquilamente, ¿sí? El que tengo ahora seleccionado es el Pixologic Barcelona Plex 3. Es un HDR que viene con el Keyshot Bridge para ZBrush. Yo lo cargué acá porque es un HDR que a mí me encanta para laburar. Pero puedo ir eligiendo otros e ir probando. Los entornos, como siempre, se pueden rotar. Se puede cambiar la exposición. Pero los que me conocen y me han entendido como profe ya saben lo que voy a hacer. Voy a seleccionar el Pixologic Barcelona Plex 3. La exposición la puedo ajustar un poquitito y la rotación también. De hecho acá la estuve jugando porque la posición original me da más luz del lado menos interesante del modelo. Entonces acá hay que ir ajustándolo para poder generar un resultado más, digamos, interesante, ¿no? No voy a iluminar del lado menos vistoso del trabajo. Acá podemos ver que las sombras están en gris. No puedo manipular sombras. Las sombras funcionan así con el Ray. El tipo de entorno. Acá podemos usar 3 tipos de entorno. No hay una gran diferencia en qué hace cada uno. Podemos usar una esfera infinita. Va a haber problemas con la proyección del piso, sobre todo las sombras. Podemos usar solo una esfera. Pasa lo mismo y lo que cambia también es el radio o el tamaño general. O podemos usar esfera con piso, y este es el más interesante porque tiene su propio Shadow Catcher que podemos subir y bajarlo, está muy alto. O si está por abajo del piso, podemos ajustar la altura de este piso falso. Podemos cambiar el tamaño de la textura, de ese entorno. Bueno, ojo porque obviamente en algún punto se distorsiona. Y lo que vamos a hacer normalmente es deshacernos de ese HDR utilizando la opción Clear Color. Este es el gris predeterminado que viene configurado en el iRay. Puedo cliquearlo y puedo jugar un poquitito con ese color de fondo para generar algún otro tipo de contraste, ¿sí?
Miren ahí qué lindo, por ejemplo, perfecto. Acá es donde puedo manipular la posición y la altura del piso. La altura sería el eje Y. Acá está perfecto. Quedó perfectamente adaptado a la altura del mueble. Voy a copiar el valor porque justamente lo voy a modificar para que vean que se puede subir y bajar el piso. De hecho queda errado. En el piso subimos. Y después hay un valor de reflexión del piso, Reflectivity, que puedo aumentar subiendo hacia blanco. Este valor es una reflexión media difusa, ¿sí? Y en realidad esto tiene que ver más que nada con una reflexión del piso, que la verdad es que por ahí para simular un piso medio mojado o algo así, pero al no tener una textura de piso parece algo de exhibición y no queda súper realista. Por lo tanto, chao Reflectivity, gracias por estar acá, no te voy a usar. El Build from Low nos permitiría que si nuestra cámara queda por debajo del piso, se vea. Aunque igual... Ahí está. Sí, el piso desde abajo. Está bueno. ¿Qué sentido tendría esto? No se ve el modelo. Bueno, voy a buscar un ángulo igual contrapicado para mi render porque me gusta que se vean las patas y los detalles de la textura de abajo también. Y es más imponente el mueble así. Sigo bajando a las propiedades. Acá vuelven a aparecer las opciones de cámara. Y acá hay algo súper importante. La profundidad de campo acá se sigue viendo igual de feo que en el viewport. Por esto, en el Activate Post Filters tengo que desactivar esta profundidad de campo. Y acá de hecho me indica que esta profundidad de campo desactiva la profundidad de campo de iRay. La profundidad de campo de iRay se calcula por Ray Tracing. Por lo tanto es mucho más realista. Chau Depth of Field falso. Acá cierra la profundidad de campo perfecta. Se ve bien suave la transición entre lo que está en foco, lo que está nítido y lo que no está nítido en esa profundidad de campo. Puedo variar la apertura si me interesa. También la puedo dejar así como está. El resto de las zonas mismas, el gama, corrección de temperatura de color, el color profile, etc. A continuación lo que voy a hacer es sacar el render final. Abro otra vez la lupa que está por acá y voy a mejorar un poco las opciones de render. Vamos a decir, pero se ve perfecto. Bueno, pero quiero que se vea un poco mejor. Muestras mínimas voy a poner 10. Le voy a pausar, Voy a poner muestras mínimas 10. Voy a poner tiempo máximo 30 segundos. Voy a activar el sampler cáustico porque acá hay materiales metálicos y van a permitir que haya un poco de iluminación indirecta de ese material metálico. El Firefly Filter lo voy a dejar activado. Esto reduce un poquitito el ruido, más rápido. Y ya está, desactivo el Air Rendering y lo dejo ahí trabajar durante 30 segundos. Aunque acá dice done, esto significa que no me actualizó nada. Voy a mover un cachito la cámara. Ahí está. Lo dejo ahí trabajando, 30 segundos. Bueno, ahí tenemos el resultado final. Y lo último que nos queda hacer es hacer clic en el botón Save Render. Y guardar la imagen. ¿Sí? Voy a ir acá, voy a poner Render Final. Y voy a elegir el formato que más me guste de los que están en esta lista. Y eso es todo. Bueno, espero que les haya servido para darse una idea de cómo manejar el iRay o el render en general dentro de Substance Painter. Hasta la próxima.